¿Por qué Dios va a dejar la salvación en estos últimos tiempos? La Biblia dice en Hebreos, no lo busque, en Hebreos 5:8, y aún siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia, y llegando a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que vendrían a ser obedientes. Entonces Dios está dejando la salvación, está dejando un avivamiento. En Joel 2:28 dice: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu en el tiempo final sobre toda carne. Está preparando todo eso Dios en estos últimos tiempos, en esta generación. También la Biblia nos dice que Dios está preparando en estos últimos tiempos la locura del Evangelio. En 1 Corintios nos dice: ya que por medio de la sabiduría humana no se le conoce a Dios, pues a Dios le agradó salvar a los creyentes y a todo aquel que creyera en Él por la locura del Evangelio. Esto es para el último tiempo, para esta generación. Dios es un Dios sabio e inteligente que está preparando en la generación última, que es esta, algo bien grande, pero que tú tienes parte en esto. También Dios dejó su misericordia en este último tiempo, pues escrito está en 2 de Pedro 3:9, que dice así: ciertamente, claramente que Dios no quiere que ningún hombre perezca sobre la faz de la tierra, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios nos está hablando que en esta generación, podría llamarle generación última, porque si la Biblia me está poniendo como referente que todo esto pasará y que esta generación no pasará hasta que todo se cumpla, estamos viviendo los últimos tiempos como generación. Pero hay algo bien importante que tenemos que descifrar. Hablar de generación en una iglesia, estamos hablando en sus diferentes órdenes de generación. Por darles un ejemplo, yo estoy comprendiendo una generación de mi edad, una generación en donde posiblemente mi hermano del mundo y muchos otros hermanos que veo aquí, ¿verdad? Algunas decenas de hermanos que veo aquí, varones, son de mi edad. Otros son más jóvenes y esa es su generación. Otros quizás que miro aquí están más maduros, son más grandes en edad y son de esa misma generación, de ese periodo, de esa etapa. Pero también veo una generación de preadolescentes, miro otra generación de jóvenes, observo otra generación de niños, y cada uno de ellos estamos viviendo en un mismo tiempo simultáneo, pero cada quien de acorde a su generación. Jesús nos está hablando que cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra generación, tenemos que trabajar para el bien del cuerpo de Cristo. Yo quiero decirte algo. Jesús dijo: la generación mala y perversa pide señal. En estos últimos tiempos se ha movido un espíritu, hermano, de andar buscando lo que se ve. La generación mala solamente se va a dejar guiar por lo que se ve. Tú no creas, escúchame bien lo que te voy a decir. Hay gente que piensa que por ver un milagro se va a convertir. Eso es una gran falsedad. Y te voy a explicar por qué. Mucha gente puede ver un milagro y hay gente que dice: es que se apareció en el tronco una virgen, es que se apareció un Cristo en el buñuelo de azúcar. Y entonces toda la gente lo adora y dice: sí, creo. Y mucha gente cree en cosas que se ven y en cosas que las personas pueden como acalambrarse. Queremos ver señales, queremos ver, si te pongo las manos y no pasa nada, no hay nada de Dios. Esto es por oír. La fe viene por oír. La gente que se va a convertir en el último tiempo va a ser la gente que va a oír la voz de Dios que le está hablando a su vida. Porque ¿cuántas personas han visto un milagro? ¿Cuántos vieron los milagros de Jesús?
Y dice que lo seguían, pero dice Jesús, pero Jesús no se confiaba de ellos, porque habían visto los milagros del pan, pero ellos querían hacerlo rey del pan. Que nosotros no vengamos a las congregaciones para buscar al rey del pan, que mejor vengamos por el simple hecho de tener la salvación en nuestras vidas. Aunque muramos vagabundos, aunque no tengamos nada, ya tienes la salvación que salta para vida eterna. Eso es más grande, eso es más, tenemos que ser más agradecidos. Por eso Job vivió esa verdad. Y aunque tenía todos los placeres y tenía todas las riquezas y tenía todo, Dios lo llevó hasta un punto donde no tenía nada. Y Dios le dijo al enemigo, ¿te das cuenta? Fue un espectáculo aquello. Estaba un hombre de la faz de la tierra, los ángeles viendo, los demonios viendo, Satanás viendo. Todos estaban esperando a ver cuándo desistía ese hombre común, ese hombre perdido, ese hombre de un origen pecador. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que ese hombre entendió que no es lo que le den, que no es lo que vea, sino lo que sienta. Y después dijo, aunque yo muera en el espíritu, yo sé que mis ojos te verán. ¡Qué bárbaro, hombre! ¡Qué bárbaro, hombre! Porque no es por lo que veo, sino por lo que oigo en mi espíritu a su voz. Por eso nos vamos a dejar impresionar. La generación quiere ver, y le preguntaron, a ver, danos señal. No dice la Biblia que cuando resucitó al muerto Lázaro, ese fue uno de los milagros más impresionantes jamás vistos en la era humana? Lázaro, sal fuera. Eso, los doctores de plano, la gente que ha estudiado a esos niveles, que conoce de la biología, van a decir, es que un cuerpo está putrefacto, está echado a perder, un cuerpo está destruido, es imposible que su corazón, que las arterias, que las venas, si uno vivo con una arteria mala que está haciendo choque en el cerebro, te da parálisis, es imposible. Pues sí, para Dios todo es posible. Por eso es que cuando vieron esta grande señal, los rabinos, los sacerdotes, comprendieron y dijeron, wow, es que realmente ha hecho una señal impresionante. Entonces tenemos que darle muerte. Pregunto, ¿la señal les cambió la vida? No, lo querían matar. Tiene que ser por el oír. Por eso es que esta generación final, tengamos cuidado, porque va a andar buscando qué ve, qué esto, y qué congreso, y qué aquello, y qué lo otro. Yo sí creo en congresos, creo en avivamientos, por supuesto que sí lo creo. En lo que no creo es en que la gente se vaya, o que la gente vaya buscando cosas que pasan, que suceden, que si se mueve, que si se tumba, que si los tiramos. Hermano, esto no es así. Y la Biblia está enseñándonos y diciéndonos, esta generación pecadora de los últimos tiempos va a pedir señal, pero no se les dará, sino solamente la de Jonás. ¿Cuál fue la de Jonás? Llegó Jonás y dijo, de aquí a 30 días Nínive será destruida. ¿Hizo señal? ¿Hizo un milagro? No hizo nada. Solamente habló la palabra de Dios, y la palabra de Dios causó un impacto en la vida de esas personas. Cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios y la creemos como un niño y dejamos que esa palabra de Dios comience a transformar nuestras vidas, va a ser un impacto en nuestra vida, y por lo tanto, si hace un impacto en mi vida espiritual, yo voy a provocar impactos en mi vida social, en mi vida matrimonial, en mi vida secular, en mi negocio, en toda forma, diestra, siniestra, en el ministerio que tengo, porque ha hecho un impacto la palabra de Dios en mi vida. Por eso es que Jesús les dijo,